Hola queridos amigos, estamos para Mundo Delfor, el programa del canal de YouTube del Taller Literario Delfor Santos Soto, acá en el evento Derechos Humanos en tiempos de negacionismo. Estamos con un referente de la agrupación Hijos de la Matanza, Gabriel Fernández. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en este evento precisamente? ¿Qué tópicos se van a tomar y quiénes van a estar? Bueno, principalmente lo que queremos mostrar hacia la sociedad es más que nada el tema de los juicios, cómo está hoy en día la marcha de los juicios de lesa humanidad, y específicamente también tratar los juicios que tienen que ver con el Partido de la Matanza, que son en este momento la causa de la Brigada de San Justo y también la causa de Puente 12, Vesubio, que están ahí en capilla, digamos, esperando la elevación a juicio y la fecha, bueno, y hablar un poco de la temática de los retrasos, la problemática que tiene que ver con los juicios. O sea, nosotros venimos de un proceso de memoria, verdad y justicia, un proceso de verdad donde a partir del 2003 se inician una segunda etapa de los juicios, después de los juicios por la verdad, el juicio de la Junta, se abre una etapa de investigación y de prolongación de todos esos juicios que se van abriendo a partir de esas investigaciones. Nosotros creemos que luego del 2015, anteriormente igual, viene un proceso de frenado de todo eso y que se verifica mucho más en esta etapa del neoliberalismo propuesto por Macri, es decir, el negacionismo a partir de declaraciones como las que lleva constantemente adelante el secretario de Derechos Humanos en su manifiesto negacionismo, que también es lo que vamos a tratar y que por eso nosotros pedimos la renuncia de él a partir de todas las, no solamente de las declaraciones, sino de las gestiones que lleva adelante en función de representar siempre a los victimarios y no a las víctimas de los derechos humanos. Claro. Esa es más o menos la temática. Va a estar presente Pablo Yonto, que es un referente y es un abogado que lleva diversas causas de lesa humanidad en toda la provincia de Buenos Aires, y Norberto Olisti, que es el presidente de CODECEN, que es cabeza de querellante, digamos, de los juicios de la Brigada de San Justo. Él es víctima, estuvo preso en la Brigada de San Justo y es presidente de CODECEN, que son los que aportan los abogados y el cuerpo psicológico para la asistencia de las víctimas durante el juicio a la brigada. Bueno, Gaby, con esto estaría suficiente. Bueno, queridos amigos, con este prólogo que nos ha brindado un poco así un paneo más o menos introductorio general, Gabriel Fernández de la agrupación Hijos de la Matanza, bueno, ya quedamos predispuestos para el evento Derechos Humanos en tiempos de negacionismo, organizado, convocado por la Mesa de la Memoria del Partido de la Matanza. Y bueno, recordamos que son 30.000, fue genocidio y hubo responsables civiles, y pedimos cárcel efectiva con cadenas, juicios a todos los... cárcel común, efectiva y perpetua, eso, ahí está, me trabuqué. Bueno, hasta luego.
Alumnos de Mara de la escuela de Bueno, compañeros, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por venir esta tarde de julio acá a nuestro distrito de La Matanza, los que no son matanceros, y bueno, los que son matanceros, creo que es un placer verlos. Y bueno, hoy nos convoca este encuentro con cuatro compañeros comprometidos con los derechos humanos, comprometidos históricamente con nuestros tratamientos desaparecidos también. Así que bueno, le voy a pedir a Betty de la PDH Matanza que se acerque, que va a leer las adhesiones y después voy a presentar la mesa así arrancamos con el. Hola, buenas tardes a todos. Primero queremos agradecer al sindicato municipal que siempre nos presta el lugar, tanto para las reuniones como para las muchas actividades que nos pautamos. Así que a Miguel, ingeniero, representación del sindicato, muchas gracias. La actividad está realizada por la Mesa de la Memoria de la Matanza. Quienes conformamos la mesa somos Hijos de la Matanza, la Secretaría de Derechos Humanos de la Matanza, Comisión de Estudios Posteriores, Comisión Brigada San Justo, Colectivo Normal de San Justo, el CODEC, Taller Literario del Forsoto y los compañeros de algunas organizaciones y partidos, como los compañeros de Nuevo Encuentro de la Matanza. Y se encuentra, y perdón, y a PDH Matanza, que somos todos. Bueno, pero Matanza más o menos nos conocemos, para los que no nos conocen. Agradecemos también a los que están presentes, la promotora de derechos humanos de Guerrero del Pino, Claudio Palermo de Encuentro Popular, una adhesión de Camilo Vaca Narvaja de Generación Patriótica, adhesiones de la agrupación Felipe Vallese. Están presentes los compañeros de la Red Territorial de Salud Mental, que es un grupo de gente que a través de Hijos Matanza se ha armado muy piola. Así que si quieres saber más información sobre la Red Territorial de Salud Mental, después se acerca a Lili, que es casi la coordinadora o la impulsora del grupo. Es la impulsora del grupo realmente. Hay alumnos de la secundaria 25 con la profesora, que le agradecemos mucho porque son chicos que siempre nos han acompañado, los profesores sobre todo. El padre Raúl Gabrieli y la hermana Lidia Wallace, que son peregrinos de la Virgen, la Corriente Política 17 de Agosto, la Federación Juvenil Comunista, el Partido Comunista, los compañeros Rodrigo Miguel, Patricia Rodríguez, de SADOP La Matanza, el secretario general Juan Manuel Cascarte, la secretaria de Educación y Cultura Romina Cortabarría, la secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA La Matanza, Valeria Gómez, y los compañeros del Programa para la Recuperación de la Memoria del Ex Centro de Tortura y Exterminio Olimpo, de Floresta, de Ciudad de Buenos Aires. Y acaba de llegar Miguel Rocha, compañero secretario de Derechos, de la Secretaría de Derechos Humanos del municipio de La Matanza. Creo que hemos nombrado todos, así que cualquier compañero o compañera que falte después nos dice. Bueno, gracias Betty. Bueno, compañeros, vamos a poner un poco en contexto el porqué de la organización de esta mesa de hoy, desde la Mesa de la Memoria, desde la Matanza. Bueno, como todos sabemos, en esta coyuntura que nos atraviesa a todos hoy, en estos tiempos bastante duros para todo el campo nacional y popular, nos encontramos con un gobierno que sostiene el negacionismo a lo que fue el genocidio, un gobierno que viene a destruir lo que la Argentina conquistó en materia de derechos humanos, un gobierno al que los derechos humanos les sirve solamente en un escritorio, pero que no lo realizan efectivamente y vienen a romper todo eso que nosotros hemos conseguido con tanto sacrificio, tanto los organismos como las organizaciones políticas y sociales comprometidas con el campo popular. Ante esta coyuntura, ante estos eventos, bueno, desde Hijos de la Matanza, desde la Mesa de la Memoria, hemos decidido para el día de hoy convocar a 4 compañeros
Los voy a nombrar en principio para que sepan de quién se tratan. El compañero Adolfo Magno, de los compañeros familiares de los 12 de la Santa Cruz, el compañero Norberto Lipski, presidente del CODECED, el compañero Pablo Yonto, abogado en juicio de lesa humanidad, y el compañero de nuestro territorio, Gabriel Fernández, de Hijos La Matanza. Van a conformar hoy esta mesa. Y la idea, compañeros, es que cada uno exponga. Después, el compañero Alejo, actor de moderador, por si alguno quiere hacer alguna pregunta a los compañeros para poder evacuar esas dudas. Así que, ojalá sea una jornada linda, se pueden llevar algo y aprovechemos lo que tenemos acá estos compañeros y sacámosles del jugo, porque realmente en estos tiempos escuchar a los compañeros que históricamente han estado comprometidos desde siempre en esta lucha es muy importante. Es muy importante escuchar a los compañeros que tienen más experiencia para que todo eso que pasó no vuelva a pasar y para que estos tipos que están gobernando hoy no vuelvan a gobernar, y en octubre demos un escarmiento en las urnas, compañeros. Muchas gracias. Voy a terminar leyendo una adhesión que recién me casan los compañeros, una adhesión especial, lo voy a leer. Queridos compañeros y queridos compañeros de Hijos La Matanza, San Justo, 5 de julio de 2007, quiero agradecerles muy especialmente la invitación a participar de la charla de debate que ustedes organizan junto con la Mesa de la Memoria de la Matanza. Destaco que se vayan a abordar temas tan importantes como los juicios de lesa humanidad en épocas de negacionismo, el rol de la justicia, los alcances del fallo del 2x1 y las políticas de vaciamiento impulsadas por el actual gobierno. Creo que se trata de un debate oportuno y necesario en la Argentina de hoy, acechada por desafíos muy preocupantes en materia de derechos humanos. Lamento no poder estar presente para acompañarlos, pero sepan que comparto plenamente el camino de memoria, verdad y justicia que ustedes transitan con tanta fuerza y compromiso. Un abrazo fraternal, Verónica Magario, Intendenta Municipal. Compañeros, antes de empezar esta charla queremos invitar a Ron Gabrieli, padre cura Acción por los Pobres, a que dé unas palabras, que pueda decir algo y después ya arrancar. ¿Están de acuerdo? Padre. Pido disculpas porque soy el que menos tiene que hablar. Quisiera mostrar un poquitito mi historia, porque si no, ¿qué hace un cura acá? Yo vengo de barrios pobres de José León Suárez, de pequeñito viví todo lo que es la fusiladora, con los fusilados allá en los basurales. Después, como cura, me tocó vivir en el Bajo Flores, lo que fue la represión, la echada de la villa y los muertos que hubo, los catequistas muertos. Tengo compañeros curas, compañeros sindicalistas, compañeros de la villa, desaparecidos por lo que fue toda la época militar. Después me tocó vivir aquí en Matanza como cura encargado de las villas de emergencia. Me tocó estar en la zona de Villa Parito, que tomamos esas villas porque estaban bajo un cura represor y abusador de hombres, que era el padre Cacabello. Ahora, después me tocó ya caminar por los pueblos de América Latina, yendo a todos aquellos lugares donde realmente se atenta contra la dignidad de los más pobres. Por eso es una alegría poder estar con ustedes. Pido perdón porque yo represento también una institución en la cual hubo 400 capellanes militares, estuvo Tortó y Bonamí, y donde se mató tanta gente en nombre de Jesucristo. Ese no es el Cristo en el cual nosotros creemos, esa no es la mamá que estaba al pie de la cruz de ese Cristo cuando lo estaban matando cruelmente por haber amado con todo el corazón a los pobres. Así que
Gracias por poder estar en este día y gracias a ustedes por defender esto tan grande que es la dignidad de aquellos hombres y mujeres que fueron capaces de morir porque no querían la injusticia y el mal para sus compañeros. Muchas gracias. Compañero, ¿cómo? Lo vas a ahorcar, Es normal. Bueno, realmente estamos muy agradecidos de la invitación que nos han hecho de acá, de La Matanza. La Matanza que en este momento medio país tiene puesto los ojos en La Matanza. Porque bueno, estamos viviendo tiempos difíciles y nosotros vemos cómo ustedes luchan y resisten a esta época política que nos toca a los argentinos. Traigo un saludo grande de todos los compañeros de los familiares y compañeros de la Iglesia de la Santa Cruz, de los 12 de la Santa Cruz. Maribel Cariaga es la que tendría que haber estado presente, pero está de viaje, por eso me ha pedido que la reemplace. Para mí también es un honor estar en esta mesa. A Pablo lo conozco de verlo siempre, no solo es como abogado, sino que es un militante, dado que está siempre donde uno va a un juicio de lesa humanidad. Recalcar eso, ¿no? Porque en la vida hay que ser agradecido que la gente se da a los demás. En primera parte voy a explicar un poquito de un documento que hicimos nosotros sobre negacionismo, ¿no? ¿Qué significa esto del negacionismo? ¿No? A partir del golpe militar de 1976 y la instauración del Estado terrorista, se produjo en Argentina un genocidio, ya que hubo un intento de destrucción parcial del Grupo Nacional Argentino, denominado por la dictadura militar como Blanco Aniquilar, con el objetivo de imponer un nuevo orden social, modificando la estructura económica, social, cultural y política de la sociedad argentina. La importancia de los juicios por crímenes de lesa humanidad, los miles de testimonios de víctimas, testigos y familiares, la recuperación e identificación de los restos y la determinación de las causas de fallecimiento de las víctimas, la restitución de la identidad de los bebés nacidos en el cautiverio de sus madres, radica en el reconocimiento de la verdad histórica de lo sucedido durante la dictadura cívico-militar, lo que ha permitido impartir justicia sancionando a los responsables de esos crímenes. En estos juicios se ha probado la existencia de un Estado terrorista que implementó un plan sistemático de desaparición forzada, exterminio y robo de bebés, cuyo propósito era establecer uno de los proyectos de país que están en pugna desde 1810, de acuerdo a lo escrito por el doctor Díaz Gavier, Tribunal Oral Federal de Córdoba. Ante esta verdad histórica, aquel que la niegue incurre por lo tanto en negacionismo. Este término ha cobrado notoriedad como el nombre que identifica un movimiento que niega los crímenes de lesa humanidad, el Holocausto y el genocidio armenio a nivel universal. Y en nuestro país, el caso del genocidio argentino,
Ese movimiento atenta contra la consolidación democrática, buscando la perpetuación de un determinado orden social injusto. Es al Estado a quien compete la promoción y garantía de los derechos humanos, por lo tanto no puede existir en la función pública una persona que al negar su más tremenda violación niegue esos derechos a cuya defensa está obligado. Aquel funcionario que forme parte del Estado y niegue aquella verdad histórica, el terrorismo de Estado y el genocidio causado por él mismo, está incapacitado para defender los derechos humanos. Consecuentemente, su actuación constituye un ataque a la democracia, ya que no existe democracia real donde no se respetan los derechos humanos. Cualquier funcionario que incurra en negacionismo se ve impedido de ejercer la función pública, ya que está incumpliendo sus deberes y por lo tanto debe ser removido de su cargo. Un poquito de historia voy a hacer. En el pasado y en la actualidad, muchísimos crímenes sobre importantes sectores de la sociedad, etnias o grupos de pueblos originarios fueron suavizados y relativizados por los perpetradores por enfrentamientos entre bandos opuestos. Civilización y barbarie, guerras de la Triple Alianza, campañas al desierto para consolidar la nación, combate a los subversivos apátridas, sirvieron en nuestra historia para justificar las más horrendas matanzas de hermanos a manos del poder económico, social y político dominante en consonancia con los poderes internacionales de cada época. Los crímenes de lesa humanidad tienen una matriz casi única y similar en el tiempo y el espacio geográfico donde se desarrollan. Estigmatizar al diferente, buscar su aislamiento del conjunto social y por último su exterminio. Pero al decir de Mario Nalpatian, miembro del Consejo Nacional Armenio Mundial y vicepresidente de la Internacional Socialista, la negación o banalización de los crímenes más horrendos que puede cometer el ser humano representa la última y más perversa de las etapas del crimen, dado que atraviesa de igual forma a la víctima y a su descendencia, persistiendo en el tiempo hasta el fin de la impunidad. Por eso los sectores dominantes, a quienes han perpetrado crímenes de lesa humanidad y genocidio, necesitan de esta negación o banalización de sus crímenes, porque está en su matriz de dominación la repetición sucesiva de los mismos, ya sea en el propio territorio, caso de las oligarquías nativas de Latinoamérica, África o Medio Oriente en sus diferentes vertientes, ya sea fuera de sus territorios, como lo han hecho y lo siguen haciendo los imperialismos y los países centrales, para apropiarse de las riquezas naturales y de la mano de obra de los pueblos o naciones que no están bajo su dominio. El negacionismo de Cambiemos. Desde la asunción del gobierno de Cambiemos hemos asistido a diversas manifestaciones de funcionarios públicos y hasta del presidente Macri que son claramente negacionistas. En nuestro país, los negacionistas desmienten la existencia del terrorismo de Estado y del genocidio, como asimismo del plan sistemático de represión y exterminio, y justifican el accionar represivo por la presunta existencia de una guerra sucia. Ponen en duda el número de las víctimas, la existencia de los campos clandestinos de concentración. Tienden un manto de sospecha sobre los testimonios de los sobrevivientes y atacan a los organismos de derechos humanos.
busca romper el consenso que existe entre los sectores sociales acerca de la gravedad de los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar. Yo también tengo que agregar eclesiástica, porque yo he participado 48 años en una iglesia que fue distinta, cercana a las vicisitudes de su pueblo, y por eso le abrió las puertas a las madres de Plaza de Mayo, mientras que la jerarquía eclesiástica participó activamente con la dictadura militar. Por supuesto que existen diferentes matices en las expresiones de los negacionistas, pero en definitiva todas persiguen un mismo objetivo: destruir las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia, lo que constituiría una nueva violación a los derechos humanos. El negacionismo argentino no solo es sostenido por los propios genocidas, sino que tiene sustento en los grupos económicos que ayer fueron el sostén de esa dictadura y hoy buscan mediante esta estrategia borrar la memoria para que la justicia no los alcance, y para ello cuenta con poderosas herramientas como son los medios de comunicación, sectores del poder judicial y el poder financiero. Conclusión. Por lo expuesto anteriormente, concluimos que el negacionismo en la Argentina es una herramienta esencial en el accionar del gobierno de Cambiemos para retroceder en las políticas de Estado de derechos humanos, entendidos esto en su concepción más amplia. Entendemos que enfrentar al negacionismo no significa limitar la libertad de expresión. El negacionismo conlleva intrínsecamente una incitación al odio, a la violencia y a la intolerancia, prohibidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos de rango constitucional. Ello no tiene nada que ver con las libertades democráticas. Muy por el contrario, enfrentar el negacionismo significa frenar los intentos de vaciamiento del sistema democrático. Como lo señalara Eduardo Luis Duhalde al recordar las palabras de Néstor Kirchner en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando expresó: los argentinos somos hijos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. El sentido de esta expresión fue reafirmar que aquellas fueron el reservorio ético y moral de la sociedad frente a la inconsecuencia de los gobernantes del Estado. Ese contenido ético es lo que caracteriza conceptualmente a la democracia. Ese contenido ético no es otro que la asunción como políticas de Estado de la defensa irrestricta de los derechos humanos. Cuanto más débil sea esta política de derechos fundamentales, más débil e imperfecta será la democracia. Es una tarea muy difícil hacer comprender que el vaciamiento de contenido de los derechos humanos en todo el sistema democrático lo desnaturaliza y legitima. Lo que se perjudica en esa democracia estéril no la legitimidad de los derechos humanos negados por aquella. En sentido inverso, la reafirmación de la vigencia de los derechos humanos, traducida necesariamente en políticas públicas concretas, válidas y profundiza el sistema democrático. Democracia y derechos humanos son indivisibles. Este párrafo resume magistralmente la actual etapa, nuestro compromiso y lucha por mantener un sistema democrático basado en los derechos humanos, en el cual no hay lugar para el negacionismo. Esto es todo con respecto, les dije, al negacionismo. Hay actos concretos, les voy a decir, de negacionismo. Notoria falta de impulso a los procesos judiciales
central la responsabilidad civil y empresarial en crímenes de lesa humanidad. Se han desactivado áreas de derechos humanos e instituciones públicas o dependientes del Ejecutivo, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa, también del Banco Central. Demoras en la ejecución de las leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado. Por último, falta total de presupuesto en los sitios del país. El negacionismo puesto de manifiesto desde un sector del gobierno lo podemos decir como las declaraciones públicas de Abreu. Este señor, en repetidas oportunidades, y cuando el 2x1, el 2x1 fue armado un poco por nosotros, pero la verdad que el protagonista y el que realmente él fue el impulsor del 2x1 fue el pueblo argentino, que salió en las calles, en las plazas de todo el país, a repudiar semejante impulsado por el Poder Judicial. También estamos en contra de que el señor Abreu haya recibido al llamado Centro Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas en la CFE. Nosotros, como a partir de lo pérfido fue uno de los primeros que salió. El grupo nuestro salimos a enfrentarlo. Mabel Cariaga y su esposo le enviaron inmediatamente una carta documento iniciándole un juicio. El señor se ha negado hasta el momento a presentarse. A partir de ahí empezamos la lucha en contra de esta actitud. Fuimos a la sede municipal y el señor Larreta no nos quería recibir. Bueno, ahí ya nos habían acompañado las madres, estaba Tati Almeida y mandó a decir que nosotros no nos movíamos de ahí hasta que no nos recibiera el señor Larreta. Mandaba funcionarios, más funcionarios a querernos convencer y al final tuvo que bajar el señor Larreta y darnos una fecha de entrevista. Nos recibió posteriormente y dijo que lo iba a pensar. Pero ya a esa altura, ya nosotros no estábamos solos. Estaban todos los organismos de derechos humanos y ahí se formó la mesa de organismos de derechos humanos de la cual participamos 13 instituciones que seguimos con esta lucha. Y bueno, también se sumó todos los jóvenes de cultura y en cada obra de teatro, al terminar la obra, se hablaba del tema de Abreu y el pueblo presente ahí se levantaba para aplaudir el pedido que se hacía. Al final tuvo que renunciar a Abreu, lo pérfido, tuvo que renunciar y la clara es de que hoy en Alemania también es repudiado. Con respecto a Abreu, que me adelanté, podemos decirle que los organismos le pedimos una reunión por intermedio de la diputada Victoria Donda, que es la presidenta de la Cámara de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Nos había dado para el jueves pasado, pero el día anterior mandó decir que por razones de agenda no nos podía recibir. Inmediatamente al otro día presentamos en la Cámara, en la Comisión
la interpelación de Abreu, que eso tendrá que resolverlo el Congreso de la Nación. Y posteriormente también hemos pedido al presidente de la Cámara de Juicio Político el juicio a los 3 miembros de la Corte que firmaron el 2 por 1. O sea que, compañeros, nosotros seguimos en la lucha. Necesitamos que nos sigan apoyando y bueno, la concurrencia que tenemos acá dice que no estamos en mal camino. Nada más, gracias. Agradecemos a los compañeros y familiares del 12 de Santa Cruz. Ahora, para continuar, el compañero Norberto Aliski es del CODICET, es detenido de la Brigada de San Justo, acá, amigo de la casa Matancero. Bueno, es un gusto, muy buenas tardes, buenas noches, compañeras, compañeros. Un gusto compartir el panel con cada uno de ustedes y gracias por la invitación. A medias gracias, porque en realidad cuando uno viene a su casa no agradece que le estén invitando, casi ni golpea la puerta. Así que uno está en su casa con luchadores de hoy, jóvenes, con luchadores con historia y con los que no bajemos nunca. Y en realidad cuando uno plantea el negacionismo, como muy bien lo acaba de explicar el compañero, inevitablemente para el pueblo argentino hay que plantear el contranegacionismo. El pueblo argentino no reconoce solamente la cara de los poderosos como única versión histórica. Este es un pueblo que ha construido una identidad precisamente en base a la conquista de derechos. Y en cada momento de la historia donde se pusieron en juego los derechos conquistados, no se reconoce periodos muy largos en donde se soporte una situación precisamente de retroceso. El contranegacionismo hoy en la Argentina tiene una variedad de expresiones. En el campo de la memoria, la verdad y la justicia fueron enumeradas y las podríamos seguir ampliando y seguro que Pablo tiene muchos elementos. Pero el contranegacionismo es también no aceptar que se está entregando el país con una deuda externa como jamás habíamos conocido, llevándonos a 100 años de deuda para que varias generaciones tengan que hacerse cargo de la misma. Para que la concentración del poder económico encuentre todas las facilidades, no solo para extraer riqueza, sino para enviarla fuera del país. El contranegación o el negacionismo sería también creer que el formato democrático embellece un modelo neoliberal. El formato democrático puede aceptar un modelo neoliberal, pero difícilmente el pueblo se sienta confortable a través de un largo periodo en ese modelo neoliberal en donde el Estado resta derechos y día a día va perdiendo sus obligaciones respecto precisamente a respetarlos. El abandono, por lo tanto, de condiciones nacionales y del desprecio a los movimientos populares, de un desprecio que se expresa, entre otros aspectos, en no reconocer la legitimidad de la protesta social. Cuando se está expresando en las calles la protesta social, el neoliberalismo comienza a mostrar efectivamente cuál es su rostro. Y ese rostro que hemos visto cuando entraron en Caraza, en Villa Caraza, en el comedor infantil, cuando entraron persiguiendo estudiantes en la universidad o en la escuela secundaria, o días pasados
cuando reprimieron a mansalva en la avenida 9 de Julio, y podríamos seguir enumerando situaciones. Ese es el rostro del neoliberalismo. El negacionismo también abarca, por lo tanto, el desconocimiento de los movimientos sociales, no solamente de los movimientos de derechos humanos con su histórica línea de reivindicaciones, sino que abarca también el negacionismo en los derechos del conjunto del pueblo argentino en el campo social, cultural, económico, en el campo civil y en el campo político. Por lo tanto, cuando se presenta esta oportunidad de reflexionar sobre el negacionismo, me surge una terrible tentación de hablar del contranegacionismo. Y el contranegacionismo tiene, por lo tanto, la posibilidad de dar muestras muy claras que no es solo una aspiración de futuro, sino que se está construyendo desde el primer día que el neoliberalismo se instaló para desplazar el modelo nacional y popular allá en diciembre de 2015. Y el primer gesto del contranegacionismo lo hicieron los colegas de Pablo. Todos recordamos la editorial del diario La Nación al día siguiente que asumiera el presidente Macri. Admitía claramente cuál era el propósito prioritario que los sectores representados por esa línea editorial, sectores concentrados de la economía, sectores reaccionarios, aliados de la dictadura cívico-militar, amigos de los que hoy están cumpliendo condena o procesados en distintos juicios por delitos de lesa humanidad, todos ellos se vieron reflejados en la editorial del diario La Nación, cuando llamó a que la primer medida que debía tomar el gobierno era que no quedara un solo preso por delito de lesa humanidad en las cárceles. Al día siguiente, todos también seguramente lo recuerdan, la reacción tal vez no estuvo tanto en las calles como en la propia sede del diario La Nación, y fueron los trabajadores del diario La Nación los que en la asamblea plantearon su oposición a esa línea editorial y no estaban dispuestos a trabajar bajo ese condicionamiento político. Mostraron que el negacionismo que se proponía, esa vertiente del pensamiento, el movimiento de trabajadores de ese diario que estaban expresando una opinión mucho más amplia de nuestro pueblo, estaba diciendo: por este camino no vamos a transitar. Seguramente cuando los primeros tiempos creyeron que debilitando los tribunales, persiguiendo a los jueces que fueron de mayor grado de fortaleza, que fueron definiendo el carácter genocida de la dictadura cívico-militar, como el doctor Carlos Rosanqui, pensaron que arrinconándolos el espacio iba a ser recuperado para el negacionismo. Y sus triunfos son a medias. Es cierto que han incorporado jueces y aún con esta característica de subrogando juzgados, pueden estar poniendo todos los días piedras en el camino. Pero resulta que contra el negacionismo en este campo también se ha hecho presente. ¿Y sabéis cómo lo podemos testificar? Los juicios no han podido ser impedidos. Los juicios que estaban para ser iniciados pretendieron moverlos, correrlos, abrazarlos, pero no pudieron evitarlo, no lo pudieron sacar de la agenda. Es más, quisieron meter miedo en los testigos, en lo que finalmente en los juicios
son los que van a construir las pruebas del genocidio para que los responsables sean juzgados. Y les puedo dar un dato estadístico que nosotros modestamente podemos hacer en base a la función que cumplimos acompañando, apoyando a los testigos. Solo el 4,5% de los testigos convocados han renunciado a testimoniar en el último año y medio. Casi el mismo porcentaje que lo había hecho en años anteriores. Razones de salud, razones seguramente que pertenecen a la esfera privada. Pero la voluntad política de quienes han sido llamados a testimoniar como querellantes o testigos en los juicios de lesa humanidad se han mantenido intactos. Acá mismo, cuando en San Justo se está poniendo en marcha la búsqueda contranegacionista de desactivar la Brigada de Investigaciones de San Justo, el movimiento crece. Y crece con los que fuimos testigos de época, pero crece con los jóvenes que hoy día también se suman a esa lucha. Y no fue necesario que todos pasaran por las torturas de la Brigada de San Justo para entender que ese lugar tiene que ser desactivado y que cada uno de los responsables que allí tuvo que ver con el secuestro, la tortura, la desaparición forzada, tiene que ser sentenciado y cumplir la condena en las cárceles comunes sin ninguna ventaja que le pueda proporcionar el Consejo de la Justicia. ¿Ustedes creen que sería posible avanzar en esa dirección si el pueblo de La Matanza hubiera bajado los brazos? Si los más jóvenes hubieran creído que frente al avance del neoliberalismo era el momento de tal vez encontrar respuestas confortables, no fueron en la búsqueda de respuestas confortables, fueron en la búsqueda de espacios de lucha, y de lucha que en el ámbito democrático no reconoce fácilmente cuál es el límite necesario que hay que imponer. Las manifestaciones se van logrando día a día, porque así como en la marcha del 24, en la jornada previa del 23, las calles de San Justo vieron las columnas que se constituían, también es cierto que en estos días el Tribunal Federal 1 de La Plata ha recibido 25 firmas de querellantes del juicio a San Justo reclamándole al tribunal que ponga fecha a la iniciación de los juicios, con nombre, apellido, con cédula, con documento de identidad. Y ahí está el contranegacionismo. Y se expresa. El tribunal sabe, por lo tanto, que no tiene mucho espacio para seguir prolongando la iniciación del juicio de acuerdo al calendario que le corresponda. Pero también saben los procesados de ese juicio, como de tantos otros, me permito referirme a este juicio porque aquí estamos parados, los procesados de ese juicio también saben que el contexto que ellos seguramente consideraban que políticamente venía a facilitarles una salida rápida, no encuentra tantas facilidades. Sí, van y piden todos los días que le otorguen la domiciliaria, el arresto domiciliario, y buscan aliados. A veces los encuentran en los jueces, a veces los encuentran en los colegas médicos del cuerpo médico forense, pero también el contranegacionismo les dice: no, tan ingenuos no somos. También nosotros ponemos peritos. También nosotros les buscamos por donde ustedes no van a escapar fácilmente de la justicia. Y a los jueces también les decimos, como acabamos de comentar, que estamos atentos a la agenda
con la cual construyen su compromiso frente a los juicios pendientes. Por último, me gustaría una reflexión sobre la amplitud del movimiento de derechos humanos en tiempos del neoliberalismo y del negacionismo. La amplitud del movimiento de derechos humanos ha ganado terrenos que podían haber sido en otro momento de una preocupación secundaria. Pero hoy el movimiento de derechos humanos profundiza su lucha por la memoria, la verdad y la justicia en cada una de las esferas que le corresponde, pero además es parte de los movimientos sociales, además es parte de la protesta social, además es parte del movimiento de los desocupados, además es parte de los que reclaman más cooperativas, además es parte de los que reclaman que se les respete a los ancianos la plenitud de sus derechos, y aparte, como si todo esto no fuera suficiente, el movimiento de derechos humanos es un pilar para enfrentar al neoliberalismo en esta perspectiva histórica, para que pronto, en el mes de octubre, le demos una bofetada a este movimiento. Queremos agradecer la presencia del compañero Mario Ortiz, secretario general de la CGT de La Matanza. Me acaba de decir que viene desde de estar en el sindicato, en la movilización de los canillitas, y que ahora se va a otra reunión con el Ejecutivo. Así que le agradecemos, compañero Ortiz, por su presencia. Bueno, vamos a continuar con la palabra al compañero Pablo Yonto, abogado de los juicios de lesa humanidad. Sí, soy uno de los tantos y tantas abogados y abogadas en causas de lesa humanidad. Gracias de nuevo por la invitación. Formamos un colectivo que en todo el país tiene aproximadamente 150 abogados y abogadas en todas las provincias. Por suerte, ya la inmensa mayoría de ellos son jóvenes, ya nos van corriendo a nosotros, era hora, y además genera, por supuesto, la confianza de que aquí, pase lo que pase, van a estar nuestros jóvenes en los tribunales pidiendo y reclamando justicia por cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Y creo que este reflejo en los jóvenes abogados y abogadas es también el reflejo de lo que se vio en nuestras últimas marchas, tanto la del 24 de marzo como la del rechazo al 2x1, y que creo que también muestra un poco el componente de esta sala. Y esa es la garantía de que el movimiento de derechos humanos evidentemente va construyendo una enorme cantidad de caminos, algunos de ellos ni soñados hace más de 15 años, y que si bien nos dan una garantía de permanencia en la lucha, de no bajar los brazos, de gritar no pasarán, también nos motiva a que multipliquemos cada una de estos caminos, que hay que, por supuesto, llevarlos a cada uno de los lugares donde estamos, porque he ahí el principal punto de disputa, con todo lo que aquí bien señalaron los compañeros respecto de estos negacionistas, golpistas y por supuesto, alentadores de otros genocidios. Y esos terrenos de disputa, que sin duda la parte que me toca contar a mí, tiene mucho que ver con la justicia. Esa justicia no existiría, y ese camino que hoy se va consolidando pese a todas las dificultades, tampoco existiría si ustedes, si el movimiento de derechos humanos no hubiese hora por hora
día por día, mes por mes y año por año, desde la misma dictadura, dado las batallas que dio, que da y que dará. Ese es nuestro principal, sin duda, nuestro principal capital, nuestra principal fortuna radica en ustedes. Es decir, todo lo que se ha logrado ha sido a partir del movimiento de derechos humanos. El pueblo, lo que nosotros llamamos el pueblo acompañando, que nos gustaría que, y creo que sí, que la Argentina ha ido año tras año sumando a los sectores populares para que no sea solo el movimiento de derechos humanos el que tracciona y el que posibilita que hoy los juicios se estén haciendo, es en ese pueblo, o por lo menos en esos sectores que parecen de a ratos mayoritarios, a veces nos quedan las dudas, ¿no? Creo que nos pasó con el 2x1. Cuando salió la noticia del 2x1, decíamos, ¿y qué pasará con esto? ¿Cómo reaccionará el resto? Nosotros sabíamos que había que ir a las calles, pero ¿qué iba a pasar? ¿Se iban a sumar? ¿No se iban a sumar? ¿Qué iba a pasar con esos futbolistas que nadie los tenía en cuenta y de pronto salían a la cancha con banderas que decían no al 2x1? Con un montón de periodistas, muy guanacos ellos en su comportamiento diario, pero que de pronto con este tema resulta que tenían posición en contra del voto mayoritario de la Corte, es decir, respaldaban el reclamo de justicia. Todo eso tiene que tomar alguna explicación en algún lado de nuestra historia, y creo que toma la explicación en que efectivamente el movimiento de derechos humanos logró en todos estos años que importantes sectores de la sociedad, con contradicciones, con idas y vueltas, hoy permitiese que el grito de juicio y castigo a los culpables sea cada vez más amplio. Con muchas señales que nos parecen hipócritas, sin duda, pero que también tienen que ver con esto. Es decir, estas cosas ocurren porque antes hubo una historia y porque esa historia empuja, y en esa historia ustedes son parte fundamental y columna vertebral, sin duda. Que la ley que se votó después del 2x1 haya tenido el voto de todos los legisladores menos uno, ¿no? El diputado de la muerte, Olmedo. Y que eso sea o no sea un signo hipócrita de muchos bloques, para nosotros representa también una señal. Y representa una señal sobre la cual tenemos que seguir trabajando. Es decir, no mirarla solamente como una señal, bueno, caramba, tenemos el Congreso asegurado. No, no lo tenemos asegurado, para nada. Hay que seguir presionando y hay que seguir militando y hay que seguir trabajando día a día. Y en esa tarea está el gran secreto de los juicios. Los juicios, como decía Norberto, los juicios siguen firmes, mientras, por supuesto, los acechan con sus herramientas y sus armas, esos enemigos de los juicios, que son los enemigos de la democracia y los amigos de los golpistas y de los genocidas, que por supuesto se esconden bajo muchos disfraces, pero que están a la espera de encontrar alguna vez algún hueco donde meter la piña. Y la piña viene de distinta manera y en distintos envases. Este año la justicia ha dado señales horribles, y así como también podemos, no sé si celebrar, pero digamos, sentirnos muy bien por otras buenas noticias que llegan desde la justicia, también tenemos que tener la cabeza muy preparada y la reacción muy rápida para cuando las piñas continúen, porque el neoliberalismo, el negacionismo y estos golpistas están ocupando lugares de poder. Y todos sabemos que tenemos 4 poderes, no 3. Alguna vez nuestra Constitución hablaba de los 3 poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Pero ustedes ya saben que hace unos cuantos años, y sin que figure en la Constitución, tenemos el 4.º poder, que son los medios de comunicación y que a veces son el primer poder. Y en todos esos terrenos se da la pelea.
El Ejecutivo tiene planes, por supuesto que tiene planes. No nos vamos a tragar ningún sapo se llame Macri junto a Obama tirando flores en el río en el Parque de la Memoria. No nos vamos a tragar ningún sapo internacional creyendo que los gestos de algunos funcionarios del gobierno recibiendo a visitantes extranjeros y poniéndolos en la foto, sea en el Parque de la Memoria o al lado de alguna madre, significa que el Poder Ejecutivo tiene algún corazón puesto en la lucha por los derechos humanos. No tienen corazón. Lo que sí tienen es mucho oportunismo para saber lo que les significa esa foto y ese acto y ese gesto. Pero el Poder Ejecutivo, en cuanto puede, obstaculiza los juicios. Del Poder Judicial también podemos esperar cualquier cosa, como ya este año la Corte sacó 4 pronunciamientos en contra de los derechos, en contra del movimiento de derechos humanos. No solo fue el 2 por 1. No nos vamos a olvidar que en febrero la Corte votó en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que está ahí latente a la espera de que ocurra algo a nivel internacional y la Corte Argentina se plante diciendo no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No olvidamos el fallo de la Corte este año también con la prisión domiciliaria y no olvidamos también el fallo de la Corte diciendo que prescriben los reclamos civiles de las víctimas del genocidio. Y por supuesto menos vamos a olvidar el del 2 por 1. Hoy la Corte no es una incógnita, hoy la Corte es una confirmación de que allí están también tramando maniobras para ver cómo impiden, dificultan, obstaculizan los juicios. No hay una Corte amiga de los juicios por delitos de lesa humanidad. ¿Qué hay? Hay una enorme voluntad de importantes sectores populares para estar atentos y seguir presionando. Ese es el camino. Y entonces esa presión que se ejerció en las calles, con las marchas, esa presión que se ejerció y que se ejerce en las calles, con toda la actividad que se hace, que a veces nosotros la minimizamos porque pensamos que son actividades solamente nuestras y que siempre vamos los mismos, que son las baldosas, los actos, los reconocimientos, las escuelas, las charlas, las facultades, los barrios, los sindicatos. Todo eso es el hormiguero del movimiento de derechos humanos moviéndose. Si algún día esas hormiguitas no caminan más, entonces sí nos ganaron. Entonces la presión no es solamente la marcha, sino es el día a día y esa pelea. Esa es la pelea en la que no pueden vencernos. Y si esa pelea continúa, que seguramente va a continuar porque aquí y en una enorme cantidad de lugares del país, todos los días se piensa una actividad, cómo hacerla adentro, cómo hacerla afuera, cómo llevar a los chicos a los juicios, cómo llevar a los grandes a los juicios, cómo ponemos una baldosa, un cartel, un cambio de calle, un libro, un documental. Todo eso es lo que estimula y hace que se mueva el movimiento de derechos humanos y ese poder ejecutivo esté hoy, sin duda, preparando cuestiones, pero también sabiendo que la cuestión no termina en los organismos de derechos humanos ni en la marcha del 24 de marzo. Lo mismo pasa con el Poder Legislativo y lo mismo pasa con el Poder Judicial. Por eso uno puede venir a contarles aquí muchas de las cosas buenas de los últimos días. Van a empezar muchos juicios en los próximos días. Va a empezar el juicio por el centro clandestino Sheraton. Va a empezar el juicio, esperemos que cumplan el 14 de agosto, por el centro clandestino de Puente 12, de Brigada Güemes, Cuatrerismo, ese lugar frente al Vesubio, que ustedes lo conocen mejor que nosotros. Empezó el juicio de la CNU en La Plata, después de mucho tiempo, por hechos ocurridos antes del 24 de marzo, todo un tema difícil y casi imposible unos años atrás. Es cierto
es cierto que hay dificultad, es cierto que muchos juicios están demorando mucho. El juicio de la ESMA llevamos más de 5 años en ese juicio, el juicio más largo en la historia de la Argentina, en la historia judicial de la Argentina. También es cierto que en el Tribunal Oral Federal de San Martín hay 21 juicios por delito de lesa humanidad esperando que se hagan esos juicios. Todo eso es cierto, pero al mismo tiempo, hace 3 semanas el juez Rafeca detuvo a 7 responsables del regimiento de Mercedes por hechos ocurridos en la zona oeste y norte del Gran Buenos Aires. Por eso hubo detenciones ayer en la causa ESMA. Por eso la basura de Gracelli, esa otra iglesia maldita y a repudiar, no sé si la iglesia, sino esos componentes de la iglesia, ayer fue llevado a indagatoria en el juzgado de instrucción de San Martín por delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado. Ojalá lo procesen, ojalá vaya a juicio, ojalá pague por lo que hizo con los familiares, y si bien no fue indagado por un hecho relacionado con el encubrimiento, cada vez que las familias iban y le pedían un dato y él sabía lo que estaba ocurriendo pero les mentía o les cambiaba la información, que al menos pague por haberse atrevido a acosar sexualmente a un familiar que le había ido a pedir datos por su hermano. Ayer fue indagado. No quiere decir que va a ser procesado, pero esperemos que la jueza Vence de San Martín, ese es el nombre, Vence, en pocos días más le dicte el procesamiento. Todas estas señales y muchas más que están ocurriendo en las provincias, los juicios que se están haciendo, tenemos un promedio de entre 12, 14 y 16 juicios al mismo tiempo, a veces en todo el país, al mismo tiempo. Y con todas las dificultades que ocurren, esto nos tiene que hacer no solo sentir bien, sino sentirnos orgullosos de que lo que hicimos permitió que esta llama no se apague. Pero también nos tiene que poner día a día en la creación de múltiples actividades para que precisamente estas llamas no se apaguen y además se multipliquen. No son 16 o 14 los juicios que tenemos que llevar adelante, tendrían que ser más. No nos podemos conformar con 14, por eso hay que ir a reclamar, hay que golpear las puertas de los juzgados, hay que exigir. Todo esto lo hacemos, pero hay que seguir haciéndolo. He ahí la explicación histórica de por qué la Argentina hoy mantiene sus juicios. He ahí el fundamento central para que los jóvenes periodistas de la Nación que nombraba Norberto en el ejemplo, para que los actores y el público que concurría a repudiar a lo pérfido al final de las obras de teatro, ahí encontramos la explicación. Es todo ese movimiento el que logró que sin que una madre o una abuela de Plaza de Mayo o alguno de los organismos tuviera que ir a la Nación a decirle a los jóvenes periodistas por favor repudien el editorial, lo hiciesen solos a partir de las 7 de la mañana del día en que había salido publicado en el diario el editorial. Todas estas cuestiones son las que nosotros tratamos de explicar y sobre todo a ustedes, a quienes más se mueven, para comprender que está bueno, sin dudas, toda esta historia, pero que todavía van a ser mejores los tiempos que vienen si nosotros multiplicamos esa militancia. Y ya sé que estamos esforzándonos por multiplicar la militancia con las elecciones, con la tarea diaria, con todos los problemas que hay en los laburos, en los barrios, pero aquí también necesitamos otro esfuerzo más para que sean los jóvenes los que se sumen. Tenemos que trabajar mucho con los jóvenes. Cuando nosotros insistimos con el tema, ayúdennos a llevar a los chicos a los juicios, no es porque queremos que las sillas de los juicios estén llenas. Sí, también queremos que estén llenas porque nos sentimos muy mal
y se sienten muy mal los familiares y los testigos cuando declaran, miran y hay 2 o 3 personas en un escenario de 60 u 80 asientos. Pero lo que más importa, además de acompañar a los juicios, es que esos jóvenes reciban ahí las mayores lecciones de vida. Ir a los juicios transforma a todo aquel que va a escuchar los testimonios. No hay otra oportunidad mejor que esa. Entonces, trabajar con los docentes, trabajar con los jóvenes secundarios, poder llevarlos, que eso también ha sido un triunfazo del movimiento de derechos humanos, poder tirar abajo un artículo del Código Procesal que sigue vigente, que dice: no entran los menores de 18 años a los juicios. En los juicios de lesa humanidad los menores de 18 años entran, porque se pidió, se reclamó y los tribunales entendieron que había que hacer una excepción, y los chicos de 15, 16, 17 años entran a los juicios con sus docentes. Y todo ese puente que ellos quieren romper, ellos, los enemigos, quieren romper ese puente entre las viejas generaciones y los más jóvenes, a quienes ni los medios, ni el Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo mayoritariamente se preocupa para que la memoria allí crezca, porque no hay acciones hoy, son mínimas las acciones, las tenemos de algún municipio, de los municipios compañeros, pero el Estado Nacional, el gobierno, no está haciendo nada por el trabajo con los jóvenes. Busquen alguna cobertura de juicio consecuente en la TV pública, en la radio pública, en tela, busquen, no hay, y si hay, es mínima. Busquen alguna acción del Poder Judicial, alguna iniciativa propia para llevar a los jóvenes a los juicios. Ni una, tienen que ser los organismos quienes están llevándolo. Y a esto se sumaron en los últimos años nuestros sindicatos, no todos, pero muchísimos de nuestros sindicatos, que hace 20 años casi ninguno tenía Secretaría de Derechos Humanos o Dirección de Derechos Humanos, y hoy cada vez hay más sindicatos que tienen. Y cada vez hay más sindicatos interviniendo como querellantes en los juicios por sus trabajadores desaparecidos. Faltan muchos, pero hoy a la tarde se reunieron varios de esos sindicatos para seguir pensando qué hacemos y cómo hacemos también para llevar a los trabajadores y sobre todo a los trabajadores jóvenes a los juicios. Y si no es a los juicios, porque están trabajando esa hora, a cualquier otra actividad que se pueda hacer. Perdonen el hinchar tanto con militemos, parece un pecado en un ámbito de militancia venir a decir militemos, pero creo que así como nos sentimos muy orgullosos de que cada vez hay más condenados, de que cada vez hay más detenidos, y que si bien cada vez, por la edad, porque se mueren en el juicio de Puente 12 y acá hay sobrevivientes a quienes agradecemos 1000 veces sus testimonios desde siempre. También aquí en la mesa, en 3 semanas murieron 3 genocidas antes de empezar este juicio que arranca el 14 de agosto. Sabemos que eso va a ocurrir. Sabemos que inevitablemente, por la edad, así como mueren nuestras madres, nuestros padres, hermanos, testigos, etc., bueno, los genocidas también. Por eso hay que apurar los juicios, y esa es otra tarea enorme que vamos a tener que discutir para ver cómo forzamos a los tribunales. En este marco, entonces, y para terminar y darle la palabra al compañero de hijos, a Gabriel, la justicia ya no es la misma justicia de antes, sin duda. No es la misma justicia de antes. Tampoco es una justicia entusiasmada por los juicios, no. Pero es otro tipo de justicia, es una justicia donde el movimiento de derechos humanos golpea las puertas y presiona. Y eso no tenemos que olvidarlo. La mayoría de los jueces, dicen los compañeros y compañeras que más la conocen, son conservadores, gorilas. Pero son esos jueces, gorilas y conservadores, los que por alguna razón u otra
están condenando a los genocidas. Y eso también lo tenemos que ver. Eso es parte de nuestra conquista. Nosotros estamos seguros que gran parte de los jueces que están actuando en los juicios deben decir y hacer otra cosa en sus casas. Seguro. Y que la mayoría de ellos no deben haber votado al Frente para la Victoria o a cualquier otra expresión popular que reclame juicio y castigo a los culpables. Seguro, pero estamos convencidos de que esos jueces son presionables y esa presión hay que ejercerla. Por eso, ahora estamos esperando el fallo de la Corte nuevo respecto del 2 por 1. Y ahí también va a haber una respuesta. Ellos votaron 3-2 a favor del 2 por 1 a los genocidas. Ahora tienen más de 20 casos a la espera de la resolución nueva, con la nueva ley. Vamos a ver cómo votan y ahí vamos a tener una señal. Si uno solo de esos jueces se da vuelta y transforma su voto y ahora ganamos por 3-2, ahí tienen también otra respuesta de que sirvió salir a la calle, de que sirvió estar siempre con las madres y las abuelas, de que sirvió estar a cada rato golpeando y presionando, y eso otra vez nos va a hacer sentir el orgullo enorme de formar parte de lo más maravilloso que tiene el pueblo argentino, sin duda, que es este pueblo que está acá presente en la matanza. Gracias. Bueno, habla ahora el compañero Gabriel Fernández por Hijos La Matanza. Bueno, buenas tardes. Yo, quería, después de todas las intervenciones acá de los compañeros, quería referirme un poco, más que nada, a los datos específicos de la causa de la Brigada de San Justo, que a esta altura, desde el año 2015 ya tiene una elevación a juicio, pero que, como bien dijo Norberto, estamos todavía a la espera de fijar una fecha concreta y un cronograma para la ejecución de las audiencias en el debate propio. En esta causa que se investiga todos los delitos cometidos en lesa humanidad en la Brigada de San Justo en el periodo que va del 76 al 78, nosotros tenemos 23 imputados, muchos de ellos, como bien se dijo, han fallecido, o sea que habían sido 24 en un principio, fallecieron, después se logró imputar a otros dos más, a Bunquiau y a Hidalgo Garzón. Ahora, de estos 23 imputados, nosotros verificamos que en este momento, al igual que en casi todos los juicios que se están corriendo actualmente de lesa humanidad, y una estadística está brindada por la Procuraduría de Lesa Humanidad, la mayoría de estos imputados hoy se encuentran con arresto domiciliario. En ese sentido también va la causa de la Brigada de San Justo, un poco por lo que decía Pablo, que le está llegando las generales de la ley biológica, ellos están cumpliendo los 70 años, y algunos de ellos tienen problemas de salud, pero sin embargo nosotros creemos que también como parte de este negacionismo y este planteo en el que viene el neoliberalismo, es también una estrategia del enemigo, y acompañada por esta parte del Poder Judicial, no solo el planteo del 2 por 1, que a pesar de todos los esfuerzos de toda la gente en la calle, en la militancia y las 500.000 personas en la Plaza de Mayo, nosotros hoy todavía tenemos jueces que han fallado a favor del 2 por 1, esto a pesar de la ley que fue ya votada por el Senado y que está puesta en vigencia. Sin embargo, sigue habiendo jueces que dan lugar
y que hay gente que está liberada por el 2x1, y esto pasó hace 2 semanas, el 13 de junio, en el Tribunal 1, a cargo del juez Morris, juez que va a estar a cargo también de la causa de la Brigada de San Justo. Y digo que estos temas de la domiciliaria es algo que también debe ser puesto también en contexto. Si bien las generales de la ley le dan la edad de los 70, sabemos que no es una obligación para los jueces dictar el arresto domiciliario, sino que tiene que estar fundamentado por las condiciones que lo pueden agravar en sus funciones de la salud, o que puede ser visto como un trato inhumano hacia ellos. Esto a veces es soslayado, digamos, porque nosotros tenemos la ventaja que tenemos CODECET, que apoya, que pone peritos de parte de los querellantes, pero sabemos que no en todas las causas esto ocurre, y que generalmente los peritos los pone la defensa, los pone el cuerpo médico fiscal, y se pasa por alto, y la domiciliaria a veces sale sin demasiada facilidad, digamos. Nosotros tenemos en el caso nuestro acá un caso emblemático, que es un imputado, un torturador de la Brigada de San Justo, que es Rubén Alfredo Boa, apodado La Víbora, que es el único imputado, o es un imputado que es la primera causa de lesa humanidad 41 años después de cometidos los crímenes. A partir del 2010, si no me equivoco, estuvo detenido, fue detenido, imputado y detenido, y hoy se le concedió el arresto domiciliario luego de que el mismo tribunal se lo denegara en el año 2015, en noviembre de 2015, y aprovechando la feria judicial se presentaron en casación la defensa, y casi con los mismos fundamentos que fue rechazado la domiciliaria, se le fue otorgado. O sea, esto también tiene que ver con la necesidad, aparte de estar impulsando por parte de los abogados, estar atentos a todos los movimientos del expediente. Creo que lo que dice Pablo es una realidad. La militancia tiene que estar siempre presente y tratar de hacer presión a los jueces para que vean que no estamos desatentos, que estamos presentes en todo momento siguiendo las causas. Nosotros estamos, Boan había hecho una presentación del empeoramiento de su salud. Nosotros sabemos perfectamente el domicilio donde se encuentra, sabemos perfectamente que responde bien a las preguntas, que contesta rápidamente, que no ha perdido su poder cognitivo para responder, que tiene mucha agilidad en las piernas. En fin, tenemos varias cosas bien claras en el sentido de que es una persona que no está impedida para asistir a los juicios, y que en ese sentido nosotros deberíamos hoy... Boan es el único imputado que tiene domicilio en La Matanza, así que no estaría mal que la militancia a partir de ahora. El señor vive en la calle Albarracín 985, vive en Castillo, no hay problema que lo vayamos a visitar. Es un señor muy amable, que atiende muy bien a la gente. Así que, desde la mesa de la memoria de La Matanza abramos una mesa de scratch, que creo que es necesaria.
En referencia, bueno, al trabajo que se viene haciendo en la Mesa de la Memoria de la Matanza, que como bien se dijo, es muy importante los trabajos que nosotros realizamos en función de la memoria, de traer al presente las luchas de nuestros desaparecidos, de las luchas, de las conquistas, por todo lo que se dijo acá. Es también importante concentrarse en los derechos humanos de hoy. Creo que la Mesa de las Memorias, tanto la Mesa de la Memoria de la Matanza como otras mesas de la memoria, que son organismos que son, digamos, la nueva generación de organismos de derechos humanos que tienen una importancia muy grande en forma territorial y en función un poco de cambiar también esta doble forma de referenciar a la Brigada de San Justo, porque la Brigada de San Justo fue señalizada como un sitio de memoria el 26 de marzo de 2013, pero sin embargo convive con esa ambigüedad de referenciarse también como un lugar donde se permanecen las mismas prácticas aberrantes de tortura, como en casi todas las comisarías y lugares de detención de la provincia de Buenos Aires, como lo refleja bien los informes anuales de la Comisión Provincial por la Memoria, que habla concretamente, después de delinear todo el tipo de tortura a los que hoy están sometidos los presos en todas las comisarías, que habla que la tortura es una forma de gobierno hoy en todas las cárceles y servicios penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. Eso es un trabajo que podemos hacer y que lo hacemos nosotros de la Comisión Provincial con la colaboración de la Comisión, pero desde la Mesa de la Memoria, en las visitas a las comisarías, y que vamos a continuar este año. Creo que eso es una forma también de dejar de referenciar a las brigadas con ese estigma que viene ya de épocas remotas, cuando la doctrina de la seguridad nacional y la escuela francesa contrarrevolucionaria imprimía ese estigma de la tortura como único método de investigación, y que persiguió en ese momento a los militantes sociales, y hoy persigue a nuestra juventud, acechándola, amenazándola, persiguiéndola y haciéndolos cómplices de los delitos de robo, robando para ellos mismos, para el poder policial. Entonces, en ese sentido va también lo que decía Norberto, el pedido de desafectación de la Brigada de San Justo, que es un reclamo permanente de la Mesa de la Memoria y que lo venimos siguiendo desde el año 2014. Nosotros tenemos un expediente ya en el Ministerio de Seguridad para solicitar esa desafectación, y se va marchando a pasos lentos seguramente, pero creo que con el poder político del lado nuestro, porque esto es ni más ni menos que una decisión política, no pasa por otro lado. La desafectación es algo que corresponde porque hay una sentencia previa para que en el momento que fue la primera etapa del circuito CAMS en el 2013, hay una sentencia del doctor Rosanqui que pide específicamente la desafectación de la Brigada de San Justo. Nosotros tenemos que ir e intentar por todos los medios que aprovechando el juicio de la brigada, nuestros jueces también pidan, aparte de la desafectación, la creación de ese espacio. Pero igualmente, mientras esto sucede, nosotros estamos trabajando en un proyecto para lograr que ese espacio de la memoria funcione también como un observatorio de derechos humanos, donde podamos para toda la comunidad brindar información de qué es lo que pasa, de cuáles son los verdaderos ataques a los derechos humanos de hoy que suceden en el distrito de La Matanza. Bueno, y yendo un poco también a no olvidarnos de las víctimas. Nosotros somos 81 víctimas, estamos representando
Somos 81 víctimas que estamos en esta etapa del proceso de la brigada y son 30 aproximadamente los desaparecidos que representamos, que vienen de la militancia de los años 60 y los años 70, que vienen de distintos grupos sociales de La Matanza. Nosotros sabemos que la Brigada de San Justo funcionó como una brigada de investigación que tenía mando sobre todas las comisarías, no solamente de La Matanza, sino también de la zona oeste, de Merlo, Morón y Ituzaingó, que por allí pasaron, está implicado también en el Plan Cóndor. Hay personas desaparecidas que fueron detenidas en Uruguay, que hay distintos grupos sociales, trabajadores médicos en Tablada, como es el caso de Norberto Licky y sus compañeros que fueron detenidos y algunos desaparecidos. Y es también el caso que representamos, en el caso personal. Yo tengo 2 hermanos desaparecidos que son que eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios en Ituzaingó. Ellos tenían 14, 16 y 17 años, tenían una militancia muy joven a partir de los 13 años y fueron perseguidos después de que fue prohibida la actividad en los centros de estudiantes de los colegios secundarios. En el caso particular nuestro, no era un grupo de siete militantes de la zona oeste, todos ellos que rondaban entre los 16 y 17 años, así que por todos ellos creo que necesitamos hoy más que nunca pedir justicia, militar más que nunca, como bien se dijo. Creo que si bien todo lo que se puede hacer por el tema legal, pero creo que los juicios de lesa humanidad son juicios políticos porque representan esta temática siempre tensa entre un poder real que intenta permanecer con sus privilegios y ese poder del pueblo que siempre, como bien decía el Che Guevara, lo que los une seguramente es esa cohesión o ese sentimiento por que allí donde hay una injusticia es me traigo un poco, pero bueno, así esa no sé para qué me doy tanta vuelta, lo tengo escrito acá. Tenían la virtud, la mejor virtud de los revolucionarios, que es ser capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte. Yo agradezco la militancia. Sabemos que vamos a lograr que estos juicios tengan la visibilidad que se merecen por nuestros desaparecidos y por todas las víctimas que pasaron por allí, y que lo vamos a lograr con mucha militancia, estando presente en todos los juicios, no solamente en los de la brigada, sino también en los de Puente 12 y todos los que tengan que ver en los de Sheraton ahora. Y bueno, un fuerte presente para todos los compañeros detenidos desaparecidos hoy. Compañeros, por los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora, y siempre. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre.
blades. Everything blades. I've seen all I want. I've seen all I need. I've seen everything. And I know everything blades. Everything blades. Everything blades. Everything blades. I've heard things I love. And I've heard things to say.